llamado Sartre. Ayer estuvimos trabajando un poquito acerca de la filosofía francesa y pues es momento de continuar con el existencialismo y el movimiento que se generó en Francia a raíz de lo que trabajó Heidegger en Alemania. Entonces vamos a continuar bajo ese aspecto. Entonces les doy la bienvenida a quienes estén incluyendo a la videollamada. Y pues vamos a trabajar el día de hoy con un francés argelino llamado Albert Camus. Bueno, se escribe Camus, pero la pronunciación ahí francesa nos obliga a que estemos tratando de pronunciar las palabras en francés, aunque pues no sea conocedor de ello, ni mucho menos cuando se hablan temas en alemán, pues bueno, al menos yo no tengo preparación en ese dialecto, entonces hay que ajustarnos a tratar de pronunciar pues las palabras clave o las palabras más generales en su lenguaje nativo y pues de cierta manera seguir entendiendo, interpretando todas estas frases, porque cuando uno ya profundiza en una lectura de un libro directo de estos autores, sí es importante todas las significantes o significaciones de las palabras, ya sean en francés, en alemán, en inglés, etcétera. Entonces, el día de hoy les traigo igual una presentación en Prezi. En realidad, este filósofo que vamos a tratar el día de hoy, Albert Camus, pues es un poco infravalorado dentro de del terreno de la filosofía. Eso es lo que yo pudiera comentarles a manera muy personal. Hay algunos que no lo ven así, hay algunos que consideran que es más un literato que un filósofo. Hay otros que sí consideran que es puramente filósofo al utilizar el existencialismo como herramienta principal en sus obras, pero desde mi perspectiva, desde una forma personal, Albert Camus sí se enfoca, al igual que Sartre, en realizar obras, novelas, obras de teatro, pero de todas estas obras, cuya esencia siempre será el existencialismo, a su manera y trabajado de distintas formas, pero se sigue presentando esta característica filosófica y pues en determinado bajo mi visión, determinada visión, tiene mucha filosofía Albert Camus que sí se debe de integrar en cuestión al existencialismo porque nos puede dejar diferentes aprendizajes, diferentes reflexiones acerca de las condiciones humanas y de la vida propia y de la existencia propia. Entonces, vamos a abordar a, a este francés que pues de manera inicial les comento, el material pues es un tanto poco el que les traigo el día de hoy, pero lo hice con la intención de que podamos echar ahí un ojito a su obra, El mito de Sísifo. No sé, igual yo creo que ustedes deben de recordar que la primer tarea que dejé precisamente de la materia fue en torno a este filósofo y a este tema del mito de Sísifo. Entonces, vamos a trabajar. Bien. Aquí tenemos la presentación. Vamos a comenzar. Y pues, ¿cuál es la filosofía central que va a girar en torno a Albert Camus? Bueno, pues ya lo estamos viendo, el existencialismo francés. Él también está en medio, o al menos vive toda la impronta de la Segunda Guerra Mundial. Él también está inmiscuido en este aspecto, al igual que Sartre y al igual que otros tantos. Entonces, marca profundamente su filosofía este acontecer. Entonces vamos a seguir abordando qué es lo que sucede con Albert Camus. Bien, entonces vamos a abordar un poquito su biografía, después los aportes al existencialismo y por último las conclusiones para pasar a la lectura de unos fragmentos de su libro.
Bien, entonces su biografía, aquí la tenemos a manera de línea de tiempo. Es muy rápida porque de hecho él muere joven, él muere en 1960 y pues vamos a conocer cada uno de las etapas de la vida de este filósofo, escritor francés. Entonces, él nace en 1913 en una colonia francesa llamada Argelia, ¿sí? Antes recordemos que tienen varios conflictos políticos la nación francesa y acaba de independizarse Estados Unidos de Inglaterra y de cierta manera también de Francia, que influía demasiado en Inglaterra. Entonces, conflictos políticos hacen que un conjunto de argelinos y mezcla de otras culturas generen esta colonia llamada Argelia. Él prácticamente es naciente de una familia francesa y de una familia española, porque ahí su mamá tenía sangre de este sitio, entonces es una mezcla bastante preponderante, interesante. Su familia es muy modesta, su familia es de una clase media, casi baja, que también influye demasiado en el desarrollo académico y en el desarrollo personal de Albert. Su padre, al igual que todos nuestros filósofos, muere temprano, o al menos de algunos bastante recientes de la época moderna hacia acá. Su padre muere cuando él simplemente tenía 2 años, entonces él queda sin esta figura paterna y se queda a cargo de su madre. Por ser muy pequeño, obvio, lo tenía que ayudar la familia materna. Entonces, sus abuelos maternos lo apoyan en una instancia, pero después él se tiene que hacer cargo también de sus abuelos. ¿Ok? Entonces, en 1930, cuando él tiene 17 años, antes, o bueno, después de que él se enferme de tuberculosis, ingresa a estudiar en la Universidad de Argelia filosofía. Inmediatamente no puede concluir con la obtención de su título en filosofía porque las mismas secuelas de la tuberculosis se lo impiden, y aparte las condiciones económicas también influyen demasiado en que él inmediatamente no pueda concluir su carrera. Sin embargo, él logra otra vez superar las secuelas de la tuberculosis. eh, eh, Va y encuentra algunos trabajos que no son ad hoc a su carrera filosófica, pero que le ayudan de alguna manera a costear los estudios y poder concluir su licenciatura en filosofía. Entonces, estamos hablando de que él trabaja repartiendo periódicos, él trabaja en una industria, creo, de hacer llantas, él trabaja pues prácticamente de lo que sea para poder, una, apoyar a su familia, y dos, terminar sus estudios, pero es hasta 1900, más adelante de 1900, como alrededor de 1934, 1933, que él termina con esta formación. De aquí que él tenga esté muy permeado de la filosofía y que esto lo transmita a sus obras, porque su formación es puramente filosófica. Entonces, se orienta a la literatura, a la escritura, a la prosa para narrar sus novelas y sus obras de teatro, sí, pero esto es gracias a el desarrollo filosófico que tiene durante la universidad en 1930, ¿sí? Su familia de alguna manera a empujones lo apoya, aunque sea moralmente, para que él pueda concluir su carrera, porque económicamente ya dijimos que pues no se podía, ¿no? Entonces, es hasta 1934, repito, que después de concluir su formación académica, comienza con su vida política. Él no se lanza directamente a realizar obras literarias ni a tampoco hacer ensayos filosóficos. Él comienza esta exploración de su formación profesional a futuro con la vida política. Hay que poner en contexto la situación de Albert Camus. Él está en una comunidad argelina donde, gracias a los conflictos bélicos de la Segunda Guerra Mundial y gracias a inconformidades políticas originarias de la misma Francia, Argelia es una comunidad
o que está sufriendo demasiado por los derechos de la libertad y los derechos humanos de los propios argelinos. Entonces, él se une a partidos políticos que están en pro de defender los derechos y las libertades de estos ciudadanos de la comunidad de Argelia. Entonces, ¿cuáles son esos grupos políticos? Todos aquellos que tengan tintes comunistas, es decir, que tengan inspiraciones marxistas, pero después se opone a ellos Albert Camus porque en segunda instancia no están mirando por esta protección a los ciudadanos argelinos. Entonces, él se desvincula, pero más adelante forma también parte de movimientos sociales en los cuales se manifiesta el antiimperialismo, la antiburguesía, y pues esto es característico de Albert porque toda su vida hasta el final siempre estuvo apoyando constantemente la vida política de Argelia y a manera maximizada de Francia. Entonces, hasta su muerte él quiere influir en la política francesa, en la política de su comunidad en donde él está viviendo, para poder modificar y llevar al punto en que los habitantes de estos sitios, de este país, pues puedan vivir de forma libre, de forma adecuada, de forma digna y sin ninguna opresión o represión, acorde o según sea el caso. Bien, entonces de 1945 en adelante es cuando se ve más marcada la realización de obras y la realización de ciertas actividades políticas que definen a Albert Camus como ese luchador político, pero sobre todo escritor empedernido y reflexión o reflexionador de la filosofía, por llamarlo de cierta forma, en este gran pensador que era bastante intelectual, ¿no? Entonces, en 1945, repito, él integra directamente la resistencia en París, esta resistencia intelectual que estaba frente al nazismo alemán. Entonces, para que se pueda observar aún más pues acontecer de Albert Camus, él realiza junto con otros colaboradores el periódico El Combate. Este periódico pues era un grito de libertad y un grito de democracia que estaba en contra de todo lo que estaba sucediendo en Francia y en Europa. Y pues más tarde él como fundador llega a ser editor de la misma revista y pues llega a ser uno de los analistas intelectuales que prepondera este periódico y que pues es muy importante para la sociedad activista comunista resistente en París, en toda Francia y sobre todo en Argelia. Entonces, estamos hablando de un tipo altamente intelectual, altamente conocedor de la cultura, pero sobre todo impulsador o desarrollador de una política adecuada en Francia. ¿Sí? Aquí ya se comienza a ver su sello filosófico por medio de ensayos. Aquí nosotros podemos revisar que lanza La peste, un ensayo filosófico, El mito de Sísifo, otro ensayo filosófico, El extranjero, que es un ensayo filosófico cultural, y pues estas obras inmediatamente lo comienzan a hacer famoso, lo comienzan a ser conocido por muchos porque el contenido de estas obras es rico en ideas, es rico en cultura, pero sobre todo es rico en filosofía. Entonces, todos los intelectuales de esa comunidad comienzan a verlo de cierta forma con mucho agrado, comienzan a verlo de forma bastante interesante y pues él empieza a, entre paréntesis, o entre comillas, perdón, generar fama, ¿no? En 1945. Más adelante, en 1951, antes, en la etapa anterior,
Precisamente es un capítulo personal de Albert, es cuando comienza, digamos que si queremos verlo de cierta forma, es su tercera etapa intelectual y en 1951 comienza otra nueva etapa, genera otros ensayos filosóficos y aquí es donde también se observa que sus novelas y obras de teatro también son conocidas por el público. Algunas de estas novelas y obras es El hombre rebelde, bueno, este es más bien un ensayo filosófico, La caída sí es una novela, El reino y el exilio tendría que ser una obra de teatro. Aquí Albert, a manera de, por llamarlo de alguna manera, a manera de válvula de escape, él se orienta al desarrollo del arte teatral. Él incluso funda un teatro, un edificio teatral y pues a través de esta fundación él ejecuta, supervisa, dirige todas las obras de teatro que él genera como producto intelectual. Les digo que a manera de escape porque él estaba muy enfocado al periodismo y enfocado al análisis filosófico político de lo que estaba sucediendo en Francia. Entonces, para desahogarse, pues tenía este hobby que pues no era nada hobby, era algo muy, muy grande, algo muy importante en él, que pues también destacó en cierto sentido en este aspecto en 1951. Antes de avanzar a la última etapa de Albert Camus, cabe destacar que él quería ser docente, pero debido a la tuberculosis y algunas enfermedades de salud que tuvo que padecer a lo largo de su vida, no pudo orientarse a la docencia y es por eso que toma el periodismo como segunda opción y que se convierte futuramente en la única y la primordial. Entonces cabe destacar que al igual que Sartre y todos ellos, tenía mucha madera para ser profesor, sin embargo no pudo. Aparte en el lugar en donde estaba culturalmente hablando y económicamente hablando, pues no habían las posibilidades para que él pudiera formar parte de una universidad importante y que su docencia fuera de igual importancia. Entonces, simplemente es como un dato que debemos de tomar ahí en cuenta. El 4 de enero de 1960, él muere en un accidente automovilístico. Él tenía bastante fama hasta este punto, bastante renombre y bastante ya camino labrado. Él era ya parte importante de la comunidad intelectual de Francia, de la comunidad intelectual de Argelia, pero pues desgraciadamente muere bastante joven y pues muere 3 años después de haber recibido el Premio Nobel de la Literatura. Gracias a los ensayos filosóficos y a las novelas que ejecutó, se le da el Premio Nobel a la literatura, repito, y prácticamente el punto cumbre de su carrera fallece, ¿no? Entonces, esta es la línea de tiempo que obedece a Albert Camus. Entonces, ahora sí vamos a tratar de lleno con los aportes al existencialismo, de cierta forma al estilo de Albert Camus. Entonces, son dos ideas generales que podemos destacar de él sin profundizar. Hay que reconocer que a pesar de ser un conocedor ferviente de la filosofía, su prosa no obedecía a una metafísica analítica. Él más bien su prosa se decantaba por obedecer las reglas del escritor literario para manifestar sus ideas filosóficas y pues cuáles son lo absurdo y la rebelión. Así como el día de ayer vimos 4 ideas generales en Sartre, vamos a ver 2 ideas principales en Albert Camus. En ese sentido, existe como punto de relación entre lo absurdo y la rebelión, hay un punto que, repito, une estos dos aspectos. ¿Cuál es ese punto? Primero, la desavenencia desavenencia, sí, desavenencia entre lo existente, el hombre y el mundo. ¿Qué quiere decir desavenencia? Bueno, quiere decir la poca relación, el desacuerdo, la falta de entendimiento o la falta de conformidad, al menos él lo ve desde esa perspectiva, entre la existencia, el hombre y el mundo. Entonces vemos que
no hay una sintonía para Albert Camus en sus obras, no hay una sintonía, reitero, no hay un entendimiento, no hay una comunión entre la existencia, el hombre y el mundo. De aquí que sus ideas filosóficas sean apáticas, sean oscuras, sean un tanto melancólicas, pero que no, sin duda nos puede dejar bastante a la reflexión esto que él trata, ¿no? Entonces, desde este punto hay que entender todo lo que va a desplegar o a manera general lo que va a tratar Camus. Una falta de entendimiento, una falta de comunión, una falta de comunicación entre lo que tendría que ser la existencia, el hombre como ente existente y lo que genera el mundo, ¿sí? Alrededor de la existencia y del hombre mismo. Entonces, es algo un poquito, él va más allá de lo epistémico, él va más allá de lo ontológico, de lo que habría tratado Heidegger y había tratado Sartre. Él va más allá a ver la filosofía desde una forma real, desde una forma completamente clara, sin aforismos, y pues él trata de que esto que les estoy comentando nosotros lo podamos entender. Incluso en sus libros, cuando comienza a desarrollar la idea de lo absurdo, nos dice, nos vamos a librar de toda metafísica por el momento, es decir, nos dice que todo lo complicado que hemos tratado o que podemos tratar de entender en Sartre y en Heidegger, lo vamos a dejar por un lado del tintero y vamos a tratar de interpretar conforme nuestras vivencias, conforme nuestro entendimiento, conforme a nuestras experiencias, lo que les expongo en mis obras. Entonces, creo que desde aquí ya podemos entender de forma clara la ideología de Camus y que es un punto muy a favor de él. De hecho, es uno de los autores que, así como otros que les he comentado, tengo un especial cariño con él porque en esencia su lectura es muy entendible, es muy interpretable y aunque está cargada de mucha filosofía, el lenguaje en el que se expresa es sinceramente exquisito y sobre todo bastante claro. Entonces, primero, no hay una relación o no hay un entendimiento entre la existencia, el hombre y el mundo. Esto es lo que detona lo absurdo y que en definitiva a futuro también generará la rebelión. Entonces vamos a entender primero lo absurdo. Y es aquí donde el libro del mito de Sísifo toma bastante papel, bastante interpretación en sí. ¿Qué es lo absurdo? De forma resumida y sin tapujos, es el sinsentido, es lo nauseabundo, es lo monopatético de nuestras vidas. Albert Camus determina que nosotros vivimos en una constante vorágine aburrida, en una cotidianidad que nos hace darnos cuenta o de uno o de dos del sinsentido que tiene la vida, de la carencia de objetivos que está surgiendo en nuestra vida diaria o me puede permitir a mí una rebelión, ¿sí? Es decir, primero puedo yo a través de lo absurdo reconocer o rebelarme, reconocer que no hay un sentido estricto de lo que estoy haciendo de mi vida o de lo que se está haciendo de mi existencia, o puedo rebelarme frente a este absurdo, frente a este sinsentido, y pues es ahí donde pasamos a la segunda idea. Bien, lo que él quiere con la rebelión es tratar de darnos a entender que podemos negarnos o podemos negar lo absurdo de nuestras vidas o lo absurdo de la vida, ¿sí? Esto va a dar lugar a una lucha contra este sinsentido a través de la esperanza, es decir, cuando yo reconozco y tengo dos opciones, caer frente a la vida o reconocer este absurdo y generar una rebelión, ¿sí? Cuando partimos de esto que genera lo absurdo, yo puedo darle sentido a eso que reconocí que no tiene sentido, que es carente de sentido, que es la vida misma, ¿sí? Yo puedo luchar contra ello y yo puedo establecer ese objetivo que quiero lograr o que se pretende lograr con la vida misma o que se quiere lograr con la existencia de la vida a través de la esperanza, ¿sí? La esperanza a nosotros forjar
un sentido a nuestra propia existencia, un sentido hacia lo que nosotros pretendemos ejecutar a largo plazo de nuestro acontecer en el tiempo, y pues esto es lo que nos viene a desglosar Albert Camus, ¿sí? Nosotros no tenemos o no le generamos una relación a nuestra existencia, a nosotros como entes y al mundo, ¿sí? Entonces eso puede desencadenar el reconocimiento del absurdo y que yo tenga dos sopas de aquí en adelante, una sopa, morir o perderle por completo el sentido a la vida, o revelarme, forjar por mí mismo un sentido y yo encontrar o tratar de a través del tiempo ejecutar eso que he trazado como objetivo, eso que he trazado como sentido, y reconocer que soy un ser que el día de mañana va a morir, al igual que la posibilidad o el fin del proyecto en Sartre, la posibilidad en Heidegger, pero que si yo me sitúo en el aquí y en el ahora, eso es lo que debe de importar. Bien, si yo me trazo un sentido a futuro de la vida que estoy inmersa en la existencia dentro de ella, puedo deducir que esa misma existencia en ese tiempo actual, es lo que me va a servir como vehículo para el día de mañana, a través de la esperanza, seguir manteniendo ese sentido que en su sitio yo ya logré o que en su momento ya completé, pero que puede surgir más sentidos, pueden surgir más esperanzas, y que eso me va a mantener a flote hasta el día que tenga que morir, ¿no? Entonces, Albert Camus desglosa todo lo que les acabo de comentar a manera de emparentación, o él trata de emparentar algunos ejemplos como la rebeldía, como el mito de Sísifo, para que nosotros podamos entender a lo que él quiere llegar. En realidad, con esto que les acabo de decir, él forja una filosofía bastante práctica y una filosofía cargada de existencialismo, que si bien está orientada a la interpretación de la vida que nosotros podemos tener en nuestra cotidianidad, en su base sigue estando la filosofía. Bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Porque hemos visto a Albert Camus de forma muy rápida. ¿Cómo es que nosotros tenemos que formar conclusiones a raíz de lo que Albert nos dice? Bueno, podemos generar lo siguiente: sus obras de teatro, sus novelas, sus ensayos filosóficos son marcas en la literatura francesa, sí, con un pesimismo existencial, claro que sí, pero que ese pesimismo existencial aporta un sentido práctico a la filosofía, porque lo que había hecho Sartre y lo que había hecho Heidegger es solamente metafísicamente idealizar lo que es el ser y la existencia. Él esa metafísica la aparta un momento, y esa existencia del ser humano la transporta a nuestras vidas diarias, es decir, a través de las novelas y las obras de teatro y de esta prosa que escribe Camus en sus obras. Trata de que nosotros nos identifiquemos con lo que él describe, ¿sí?, en sus obras, y que a raíz de esa identificación podamos interpretar lo que Sartre y Heidegger han podido exponer como existencialismo. ¿Sí? No sé si me explique, o no sé si trate de, o estoy llegando a un punto claro. Lo que trata de hacer es que todo eso complejo que Sartre y Heidegger escribieron, nosotros lo podamos entender e interpretar en un lenguaje cotidiano que sí se asemeja al acontecer de nuestras vidas, y que sí se asemeja a lo que podemos entender como existencia y condición humana. Entonces, eso creo que es lo fundamental que hay que rescatar de Camus, aparte del sentido de lo absurdo. Así como Kierkegaard le da una interpretación muy especial al concepto de la angustia. En Camus, si nosotros queremos entender el sentido de lo absurdo, es él al que tenemos que leer. De hecho, bastante psicología o psicoanálisis está cargada de lo que Camus nos puede aportar en cuanto al sentido de lo absurdo. Bien, a pesar de ser tan oscuro, aunque él
externaba esa oscuridad solamente a forma de interpretación, daba luces de esperanza a favor de la libertad y el sentido humano. A través de la esperanza, a través de forjarnos este pensamiento de esperanza, le daba la oportunidad de creatividad al ser humano para poder tener a largo plazo un objetivo que cumplir y que ese objetivo pudiera ser la libertad o pudiera ser el sentido de la vida de cada uno de nosotros. Entonces sí, desglosa de forma muy pesimista el sentido del absurdo, pero con la intención de que nosotros podamos forjar un horizonte en el cual ese horizonte esté constituido por la esperanza o la libertad. La esperanza, pues, es una palabra muy abierta, muy abierta a la significación de lo que cada uno de ustedes pueda definir como esperanza y que precisamente esa definición propia nos va a permitir que nosotros tengamos en el horizonte este significado y que podamos llegar a él y que este sea la unión del sentido de la vida hacia lo que nosotros queremos lograr. Bien, aquí vemos algunas imágenes de lo que Albert Camus o de aconteceres importantes en la vida política y en la vida personal de Albert Camus. Por un lado, en su sitio izquierdo superior, no sé si se alcance a notar, pero Albert Camus está reunido con un círculo intelectual de Francia. Aquí podemos ver inmediatamente que está Jean-Paul Sartre, está Jaspers, está por ahí colado algún otro que no recuerdo su nombre, pero bueno, en fin, se los debo mencionarles quiénes son los que están en esta foto, absolutamente todos. Hay algunas mujeres también intelectuales muy importantes en este grupo y pues vemos que en cuestión de la vida política de Camus tiene pues aportes bastante importantes que pudo generar a través de sus obras, ¿no? Vemos que está junto a Sartre. De hecho, fue amigo íntimo de Sartre. Él lo invitó a que formaran este círculo de pensamiento libre que ayer ya les había comentado que genera junto con Merleau-Ponty Sartre. Sin embargo, debido a las diferentes ideologías que tiene Camus y que tiene Sartre, él decide salirse de este círculo intelectual, él decide apartarse y de tan íntimos amigos que fue con Sartre terminan siendo acérrimos rivales, mientras Sartre tachaba a Camus de ¿cómo le decía? Infértil, le decía poco propio, poco esencial, poco personal en cuestión de lo que había realizado de la impronta de la literatura que generó. Sartre así categorizaba a Camus como infértil. Creo que eso es lo que la palabra clave con la que debemos de quedarnos acerca del juicio que le hace Sartre a Camus. Y Camus, por su contraparte, tachaba de inmoral y de falso comunista a Sartre, porque ya se los había dicho, él se une a comunidades comunistas, pero a raíz de que su esencia no es ejecutada, es decir, no protegen a los sectores más vulnerables. Él ve que Sartre va por este mismo camino, ve que el comunismo se está aburguesando y es por eso que lo tacha de inmoral en ese sentido a Sartre, ¿no? Entonces, acá vemos la foto en la cual en el lado derecho inferior está recibiendo el premio Nobel de la literatura. Él, al contrario de Sartre, sí lo acepta, porque para él, primero, es un logro bastante personal y segundo, es una inspiración que puede catapultar a todos los escritores que están en la oscuridad haciendo obras de forma personal sin reconocimiento de la sociedad, que puede estimular a dichos para que puedan salir a la luz y tratar de inspirar o tratar de integrar obras intelectuales a la lucha política de Francia y sobre todo a la lucha política de Argelia. Entonces ese es el motivo por el cual sí acepta el premio Nobel y 3 años después de aceptarlo muere, ¿de acuerdo? Entonces, de manera general, esto es lo que tenemos que aprender acerca de Albert Camus. Quizás
Si nosotros nos situáramos en la materia de literatura 2, sí tendríamos que abordar bastantes ideas ricas en literatura que sí nos genera Albert Camus para poder entender el romanticismo o al menos el aspecto literario de Francia en el siglo XX. Entonces, antes de terminar, sí quisiera que entendiéramos más un poquito el sentimiento de lo absurdo para Albert Camus y para eso tenemos o quiero compartirles, vamos a hacer una lectura de lo que es algunos pasajes del mito de Sísifo de Albert Camus. Entonces, ¿por qué tener que leer o por qué quiero repasar esto con ustedes? Primero, para que ustedes estén estimulados a leer una obra de un filósofo, una obra sin que alguien más lo pueda interpretar por ustedes. Y pues que, no sé, si quieren aprovechar este tiempo de contingencia, pues se den a la tarea de leer esto que les acabo de comentar. Ayer les recomendé La náusea de Sartre, que de hecho es un libro que tengo en físico que me gusta bastante. Entonces, ¿por qué recomendarles La náusea de Sartre o El mito de Sísifo de Camus? Porque si están interesados en la filosofía, pero no quieren analizar estas obras con demasiados términos metafísicos o filosóficos, lógicos, etcétera, estas son bastantes opciones muy buenas, o estas son dos opciones muy buenas por las cuales ustedes pueden iniciarse primero con la literatura francesa y después con la filosofía, ¿no? Entonces, vamos a revisar. Lo primero que tengamos que, o que quiero que tengan en cuenta es que Albert Camus en sus primeras páginas nos puntualiza un elemento bastante importante dentro del sentido de lo absurdo, lo que es el suicidio. Y nos dice en su primera página de su primer capítulo, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio. ¿Cuál es? El suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía, ¿sí? Las demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, aquí hace una crítica a Hegel y hace una crítica a Kant, nos dice, viene a continuación, es decir, nuestra existencia va primero y lo derivado de la existencia va después para Camus, ¿bien? Se trata de juegos. Primeramente hay que responder. Y si es cierto, como pretende Nietzsche, que un filósofo para ser estimable debe predicar con el ejemplo, se advierte la importancia de esa respuesta, puesto que se va a proceder al gesto definitivo. Se trata de evidencias perceptibles para el corazón, pero que se debe profundizar a fin de hacerlas claras para el espíritu. Aquí Camus nos dice, una de las preguntas o la pregunta más importante para la filosofía es si vale o no vale la pena vivir, ¿sí? Lo demás es secundario y el darle la respuesta a esta pregunta es atender a las necesidades de la existencia, pero sobre todo de nuestro corazón, es decir, de lo que sentimos, de lo que nosotros podemos estimar como vida o de lo que nosotros podemos estimar como valor. Entonces, nos comenta también que un filósofo que verdaderamente es estimable tiene que dar respuesta a través de la práctica o a través de la predicación del cuestionamiento en sí. Entonces, primer acercamiento de lo absurdo, el juzgar si tiene valor la vida o no, como primer aspecto, ¿sí? Después nos vamos a la página 10. Lo que resta de estos extractos es un desglose de lo que él quiere dar a entender, ¿no? Entonces, a manera de interpretación, continuamos, nos dice, muchas son las causas para un suicidio y de una manera general las más aparentes no han sido las más eficaces. La gente se suicida rara vez, sin embargo, no se excluye la hipótesis por reflexión. Es decir, aquí nos dice Camus, el suicidio no podemos quizás de manera directa entender sus causas, pero sí podemos entenderlos o entenderlas de manera general. Una persona se suicida rara vez por reflexión.
Nos dice, lo que desencadena la crisis es casi siempre incontrolable. Los diarios hablan con frecuencia de penas íntimas o de enfermedad incurable. Son explicaciones válidas, pero habría que saber si ese mismo día un amigo del desesperado no le habló con un tono indiferente. Ese sería el culpable, pues tal cosa puede bastar para precipitar todos los rencores y todos los cansancios todavía en suspenso. Aquí, ¿qué nos quiere decir Camus? Que el suicidio prácticamente es un origen de una detonación, ¿sí? Que él nos esboza que a veces queremos ver el suicidio o la muerte voluntaria como algo altamente complejo, pero que en verdad no es así, que simplemente basta de un acontecimiento o de un reconocimiento de lo absurdo para poder llevar a esta acción. Bien, pero sí es difícil fijar el instante preciso, el paso sutil en que el espíritu ha apostado a favor de la muerte. Es más fácil extraer del acto mismo las consecuencias que supone. Matarse, en cierto sentido, y como en el melodrama, es confesar que que se ha sido sobrepasado por la vida o no se le comprende. Entonces, aquí el reconocimiento de lo absurdo que conlleva al reconocimiento del sinsentido y que conlleva al reconocimiento de la existencia para Camus. Nos dice, el suicidio es confesar, es decir, es expresar, es reconocer que se ha sido sobrepasado por la vida o que no se le comprende, es decir, que no entendemos a la vida porque me ha sobrepasado o que esa falta de reconocimiento es lo que está detonando este sinsentido. Entonces, continúo. Sin embargo, no vayamos demasiado lejos en esas analogías, ¿sí? Y volvamos a las palabras corrientes. Eso es lo estupendo de Camus, ¿no? O sea, quizás si ustedes ahorita están con un trabuco en su mente, nos dice Camus, a ver, alto, vamos a repasar lo que les estoy exponiendo de forma sencilla. Entonces continúo, nos dice, es solamente confesar que eso no merece la pena vivir, ¿sí? O no merece la pena, perdón. Vivir naturalmente nunca es fácil. Uno sigue haciendo los gestos que ordena la existencia por muchas razones, la primera de las cuales es la costumbre. Ojo, porque aquí ya nos empieza a dar características de lo absurdo. Primero, la costumbre, después el sinsentido, entre otras cosas. Morir voluntariamente supone que se ha reconocido, aunque sea instintivamente, el carácter irrisorio. ¿Qué quiere decir irrisorio? Insignificante. Entonces, repaso. Morir voluntariamente supone que se ha reconocido, aunque sea instintivamente, el carácter irrisorio, es decir, insignificante o pequeño de esa costumbre. Es decir, la costumbre representa algo insignificante hacia nosotros mismos. Continúo. La ausencia de toda razón profunda de vivir, el carácter insensato de esa agitación cotidiana y la inutilidad del sufrimiento. Bien, es decir, hemos reconocido la ausencia de toda razón para vivir, el carácter insensato de esa agitación cotidiana y la inutilidad del sufrimiento. Es decir, una especie de nihilismo, por así llamarlo. Aquí estamos reconociendo en lo que Albert Camus nos comenta, ¿sí? De hecho, Camus respeta bastante todos los participantes del nihilismo y de hecho esta y sus muchas obras están inspiradas en Dostoyevsky. Sabemos que este es un literato ruso que también está permeado por el nihilismo. Bien, entonces continúo, nos dice, el tema de este ensayo es precisamente esa relación entre lo absurdo y el suicidio, la medida exacta en que el suicidio es una solución de lo absurdo, ¿sí? Se puede sentar como principio que para un hombre que no hace trampas, lo que cree verdadero debe regir su acción. La creencia en lo absurdo de la existencia debe gobernar, por lo tanto, su conducta. Es una curiosidad legítima la que lleva a preguntarse claramente y sin falso
patetismo si una conclusión de este orden exige que se abandone lo más rápido posible una situación incomprensible. Me refiero, por supuesto, a los hombres dispuestos a ponerse de acuerdo consigo mismo, ¿sí? Aquí nos sigue planteando las características, o bueno, más bien una generalización o conceptualización de lo que es la carencia de la vida. Y de aquí me gustaría que pasemos hasta la página 20, ¿no? Que es estas páginas, bueno, yo las estoy abordando porque primero nos hace comprender lo absurdo, pero nos lo hace comprender de una manera en que nos podemos identificar por la cotidianidad que seguimos en nuestras vidas. Nos dice los muros absurdos. Como las grandes obras, los sentimientos profundos declaran siempre más de lo que dicen conscientemente. Es decir, lo que nosotros sentimos saca a relucir nuestro inconsciente que rige nuestro ser y nuestra existencia. La constancia continua de un movimiento, de una repulsión en un alma, se mueve o se vuelve a encontrar en los hábitos de hacer o de pensar y tiene consecuencias que el alma misma ignora. Los grandes sentimientos pasean consigo su universo, espléndido o miserable, iluminan con su pasión un mundo exclusivo en el que vuelven a encontrar su clima. Hay un universo de la envidia, de la ambición, del egoísmo, de la generosidad, un universo, es decir, una metafísica y una actitud espiritual. Lo que es cierto de los sentidos ya especializados lo será todavía más de las emociones tan indeterminadas en su base, a la vez tan confusas y tan ciertas, tan lejanas y tan presentes como pueden ser los que nos produce lo bello o suscita lo absurdo. Es decir, aquí Camus nos puntualiza qué es lo que genera lo absurdo en cuestión de sentimientos, emociones y de percepciones. Continúo. La sensación de absurdo a la vuelta de cualquier esquina puede sentirla cualquier hombre. Ojo con esto. Como tal, en su desnudez desoladora, en su luz sin brillo, es inasible. ¿Qué es inasible? Bueno, que no es un reconocimiento directo, ¿sí? Continúo. Pero esta dificultad merece una reflexión. Es probablemente cierto que un hombre no sea desconocido para siempre y que haya siempre en él algo irreductible que nos escape, pero prácticamente conozco a los hombres y los reconozco por su conducta, por el conjunto de sus actos, por las consecuencias que su paso suscita en la vida. Del mismo modo puedo definir prácticamente, apreciar prácticamente todos esos sentimientos irracionales que no podría captar el análisis. Puedo reunir la suma de sus consecuencias en el orden de la inteligencia, aprender y anotar todos sus aspectos, recordar su universo. Es decir, aquí nos dice Camus que el hombre es reconocible por sus acciones y que es interpretable porque todos congeniamos con esto, ¿sí? Entonces, continúo en la siguiente página. Bien, pero se advierte, nos dice que este método es de análisis y no de conocimiento, pues los métodos implican metafísica, revelan sin saberlo conclusiones que a veces pretenden no conocer todavía. Así, las últimas páginas de este libro están ya en las primeras. Este nudo es inevitable. El método aquí definido confiesa la sensación de que todo verdadero conocimiento es imposible. Solo pueden enumerarse las consecuencias y solo el clima puede hacerse sentir. Aquí es lo que yo les decía, nos trata de dar a entender de todo esto de lo absurdo de forma interpretativa, es decir, de forma clave. Todas las grandes acciones y todos los grandes pensamientos tienen un comienzo irrisorio. ¿Qué quiere decir irrisorio? Ya lo dijimos, insignificante. Las grandes obras nacen con frecuencia a la vuelta de una esquina o en la puerta giratoria de un restaurante. Lo mismo sucede con la absurdidad. Es la absurdidad algo que nos puede dar a todos en cualquier momento. Sigo. El mundo absurdo, más que cualquier otro, extrae su nobleza de ese nacimiento miserable. Es en ciertas situaciones responder a nada a una pregunta sobre la naturaleza de sus pensamientos puede ser una finta de un hombre. Los amantes lo saben muy bien.
Pero si esa respuesta es sincera, si se traduce ese singular estado del alma en el cual el vacío se hace elocuente, en el que la cadena de los gestos cotidianos se rompe, en la cual el corazón busca en vano el eslabón que la reanuda, entonces es el primer signo de la absurdidad, ¿sí? Suele suceder que los decorados se derrumben. Ojo con esto, con lo que va a comentar Camus en este párrafo. Levantarse, coger el tranvía, 4 horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, 4 horas de trabajo, la cena, el sueño y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, con el mismo ritmo es una ruta que se sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo. Por un día surge, perdón, pero un día surge el por qué hago todo lo que hago todos los días, ¿sí? Y todo comienza con esa lasitud tenida de asombro. Comienza, esto es importante, la lasitud está al final de los actos de una vida maquinal, pero inicia al mismo tiempo el movimiento de la conciencia. Es decir, nosotros con nuestra vida cotidiana podemos encontrar el sentido de lo absurdo y la conciencia está arrojada a esta absurdidad. Es decir, la conciencia reconoce y es por eso que nos dice, la conciencia se mueve, es decir, interpreta, deduce, observa, detecta esta absurdidad en nuestra vida. Entonces, continúo, la despierta y provoca la continuación. La continuación es la vuelta inconsciente a la cadena o el despertar definitivo. Al final del despertar viene con el tiempo la consecuencia, suicidio o restablecimiento. Es aquí que les decía, la cotidianidad da lo absurdo da dos opciones, o suicidarnos o la rebeldía. En sí misma la lasitud tiene algo de repugnante, debo concluir que es buena, pues todo comienza por la conciencia y nada vale sino por ella. Estas observaciones no tienen nada de original, es decir, todo lo sabemos, pero son evidentes y eso basta por algún tiempo al efectuar un reconocimiento somero de los orígenes de lo absurdo. La simple inquietud está en el origen de todo, ¿sí? Entonces, ya para finalizar, asimismo, y durante todos los días de una vida sin brillo, el tiempo nos lleva, pero siempre llega un momento en que hay que llevarlo. Vivimos del porvenir, mañana, más tarde, cuando tengas una posición, con los años comprenderás, etcétera. Estas inconsecuencias son admirables, pues al fin y al cabo se trata de morir. Aquí es donde Camus reconoce esa línea finita del hombre, ¿sí? Nos dice, nosotros vivimos en la cotidianidad y la justificamos al momento de decir, lo hago mañana, será para más tarde, cuando tenga una oportunidad, con los años comprenderás, ¿sí? Entonces nos trata, si alguno de ustedes piensa esto, puede llegar a la conclusión de que más de alguno de nosotros, cuando se nos pregunta, bueno, ¿y por qué no lo has hecho? Pues ya mañana, ¿no? Entonces, esa cotidiana está atada a nosotros y que está justificada en el mañana, pero que el mañana nos va a situar en la vida finita de nuestra existencia. Continúo para que lleguemos a este punto. Nos dice, llega, no obstante, un día en que el hombre comprueba o dice que tiene 30 años, es decir, entre tanto mañana lo hago, mañana lo hago, va a llegar el punto en el que ustedes tengan 40, 30 años y digan, ya llegué al mañana, ya estoy en el mañana, o es demasiado tarde para pensar en el mañana. Eso es lo que nos dice o lo que nos invita Albert a reflexionar. Continúo, así afirma su juventud, pero al mismo tiempo se sitúa con relación al tiempo, ocupa en él su lugar, reconoce que se halla en cierto momento de una curva que confiesa tener que recorrer, pertenece al tiempo y a través del horror que se apodera de él, reconoce en aquel a su peor enemigo, el mañana, anhelaba el mañana, cuando él debía de rechazarlo. Esta rebelión de la carne es lo absurdo. Es decir, cuando te das cuenta que ya es demasiado tarde para el mañana, es también lo absurdo, ¿sí? Cuando te das cuenta que esa vida hegemónica llega al punto en el que debe de hacerse manifestar a través del mañana, pero ya es demasiado tarde, ese es el sentimiento de lo absurdo para Albert.
Para finalizar, nos dice, también los hombres segregan lo inhumano en ciertas horas de lucidez, el aspecto mecánico de sus gestos, su pantomima carente de sentido, vuelven estúpido cuanto le rodea. Un hombre habla por teléfono detrás de un tabique de vidrio, no se le oye, pero se ve su mímica sin sentido. Uno se pregunta por qué vive. Ese malestar ante la inhumanidad del hombre mismo, esta caída incalculable ante la imagen de lo que somos, esta náusea, como lo llama un autor que de nuestros días, es también lo absurdo. Cuando yo les hablé ayer que una de las obras más importantes de Sartre es La náusea, Albert alude a él, pero como estaba peleado con Sartre, ni siquiera es capaz de poner su nombre en este párrafo. Es por eso que nos dice, esta náusea, como lo llama un autor, es decir, Sartre, de nuestros días, es también lo absurdo. El extraño que en ciertos segundos viene a nuestro encuentro en un espejo, el hermano familiar y, sin embargo, inquietante que volvemos a encontrar en nuestras propias fotografías, son también lo absurdo, ¿sí? Llega por fin a la muerte y al sentimiento que tenemos de ella. Todo este dicho sobre ese punto y lo decente es no incurrir en lo patético. Sin embargo, nunca se asombrará demasiado ante el hecho de que todo el mundo viva como si nadie lo supiese. Es que, en realidad, no hay una experiencia de la muerte. En el sentido propio, no es experimentado sino lo que ha vivido y hecho consciente. Aquí lo más que puede hacerse es hablar de la experiencia de la muerte ajena. Es un, ¿qué nos dice aquí? Es un sucedáneo, una opinión que nunca nos convence del todo. Ese convencionalismo melancólico no puede ser persuasivo. El horror procede en la realidad del lado matemático del acontecimiento. Si el tiempo nos espanta, es porque da la demostración, la solución viene luego. Todos los grandes discursos sobre el alma van a recibir aquí, por lo menos durante un tiempo, la prueba del 9 de su contrario. De cuerpo inerte en el que ya no deja huella una bofetada, ha desaparecido el alma. Ese lado elemental y definitivo de la aventura constituye el contenido de la sensación absurda. Bajo la iluminación mortal de ese destino aparente, la inutilidad, ningún moral ni esfuerzo alguno pueden justificarse a priori ante las sangrientas matemáticas que ordenan nuestra condición. Entonces, con esto finalizo. Quería leerles todos estos textos porque quería que entendiéramos e interpretáramos un poquito de lo que Camus nos da a conocer sobre lo absurdo y cómo es que él lo esboza en toda su obra, ¿sí? La carencia del sentido de la vida genera muerte, una muerte directa o una muerte espiritual y también existencial, ¿bien? Muchos de ustedes pueden pensar en que este es uno de los motivos reales de por qué la gente se suicida. Y si ustedes son más perspicaces y si ustedes son mucho más hábiles, pueden preguntarse, bueno, y a todo esto, ¿cuál sería la solución ante el suicidio? ¿Cuál sería la solución ante el sentido de lo absurdo? ¿Cuál sería la solución ante ese paso entre el reconocimiento de la vida nula o el reconocimiento de una rebelión? Bueno, pues yo sé la respuesta que nos deja Camus, pero me niego a compartírselas porque sería no invitarlos a que lean esta obra de 200 hojas que es sencilla de comprender y que, repito, tiene una prosa bastante clara, ¿no? Entonces, esto es lo que nos viene a invitar el día de hoy a que pensemos Camus, el sentido de la vida y que nosotros podamos tomar dos opciones, comer dos sopas, quedarme en lo absurdo y negar la existencia de la vida o mi existencia propia o a su vez generar una rebelión que me haga forjar una esperanza y que a través de la libertad pueda yo llegar a seguir viviendo y seguir reconociendo con sentido la existencia propia, ¿sí? Y es por eso que quería meter a Camus en toda esta aventura del pensamiento, aunque muchos filósofos lo dejan de lado, porque de manera sencilla y de manera práctica, de manera cotidiana, nos da a entender
lo que esbozó Sartre y lo que esbozó Heidegger con sus principios metafísicos, ¿sí? De hecho, si ustedes ven, una parte del texto decía, el hombre se fija en el tiempo, ¿sí? Se da cuenta de que es demasiado tarde. Esto es la definición de la pregunta del ser en Heidegger, pero de una forma bastante clara, ¿sí? Es una forma de interpretar la nada para Sartre, de forma muy clara y muy precisa, ¿sí? Entonces, ese es lo genial de este autor. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Tengo el archivo en digital por si alguno quiere darse a la tarea de leer completo el mito de Sísifo. Lamentablemente no tengo el libro en físico, pero pues podemos echar mano de la tecnología para dar lectura al libro mientras estamos en tiempo de contingencia. Y si alguien más tiene algún cuestionamiento o no lo tiene, a manera de conclusión les puedo compartir el libro, pueden descubrir cuál es la llave de para acabar lo absurdo y para acabar no caer en el suicidio. Me lo pueden pedir, se los puedo pasar y si no hay más que comentar, gracias por prestar atención, gracias por estar atentos y esperemos vernos el día de mañana con otro filósofo en esta aventura del pensamiento. ¿Sale, vale? Nos vemos, que tengan buen día. Va, Gracias. gracias. Bye.